Bueno, durante esta mañana fue promulgada la ley antidiscriminación con una emotiva ceremonia en el Palacio de la Moneda que estuvo marcada por el caso de Daniel Zamudio y la participación también de la ministra Parot. Para conversar sobre este tema nos acompaña en el estudio Rolando Jiménez, presidente del Móvil. Buenas noches, Rolando, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Me imagino que conforme con esta sí. ley promulgada, fueron muchos años los que esperaron que se debatiera, que despertara en el Congreso. En total fueron 10 años de tramitación. 10. Sí, correcto. No, contento, esto es una buena herramienta, creemos que no es la ley perfecta, pero sin duda es el primer piso de un edificio que hay que seguir construyendo. A esto habrá que agregarle institucionalidad, que se encargue de los temas de discriminación, habrá que agregar otras demandas que tienen que ver con igualdad para la diversidad sexual, como matrimonio igualitario, ley de identidad de género y otras más. Pero este es un primer piso que nos permite darles hoy día a los ciudadanos herramientas concretas para defenderse de la discriminación arbitraria. No había ninguna herramienta jurídica, ninguna herramienta legal para defenderse, y los casos de discriminación, desde los asesinatos, como el caso de Daniel, hasta las expulsiones del hogar por las personas que tenemos una orientación sexual distinta, quedaban en la más absoluta impunidad. Pero también una buena noticia para el mundo de la discapacidad, para los inmigrantes, para los pueblos originarios, para las mujeres, que en Chile ganan 1/3 menos que los hombres por el mismo trabajo. Para las religiones. Para las religiones, por lo tanto, esta es una buena noticia. Chile es hoy día un país mejor para vivir, y esta ley además tiene una herramienta que es fundamental y que el presidente se comprometió esta mañana a llevarla adelante, que es que en el artículo 2 se establece la necesidad de elaborar políticas públicas de no discriminación. ¿Qué significa eso? Que sectoralmente, en salud, en educación, en trabajo, en defensa, en el INJUV, en el CENAM, van a tener que elaborarse políticas públicas. Nosotros ya estamos en una ronda de reuniones, antes que entrara la ley en vigor, nos reunimos ya con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, y por ejemplo la próxima semana se deroga la normativa que establece que los homosexuales no pueden donar sangre, en función de esta ley ya aprobada. Entonces esto tiene que tener efecto inmediato en la vida cotidiana de las personas, y nosotros nos vamos a encargar de que esas políticas públicas se lleven adelante lo más pronto posible y con la mayor rigurosidad y seriedad posible. Bueno, fue una ceremonia, tú lo decías, bastante emotiva, donde estuvo marcado el recuerdo, en especial de Daniel Zamudio. Nosotros hemos preparado un informe, lo vamos a revisar y luego seguimos conversando con Rolando Jiménez. Sentí mucha impotencia, sentí un rechazo absoluto. Yo he sido discriminado por ser peruano. Nosotras hemos sido discriminadas. Video presentado por el gobierno en una ceremonia en donde llegaron todos quienes alguna vez se han sentido discriminados y que por años anhelaron un paso de este tipo. Mapuches, judíos, musulmanes, junto a representantes del mundo homosexual y personas discapacitadas. El documento que resume las actividades del mandatario decía que era un día distinto. La denominada Minuta Presidencial hoy estaba escrita en castellano, mapudungún y bajo el sistema braille. Presidente firma la promulgación de ley antidiscriminación. Una nueva normativa que tiene un rostro como emblema. No por nada hoy en Chile se habla de la ley Zamudio. Y es que este cuerpo legal necesitó un fuerte remesón para no seguir durmiendo en el Congreso, un repudiable asesinato que remeció conciencias y provocó consensos para que la ley antidiscriminación fuera promulgada. Lamentable que haya sucedido lo que sucedió con mi hijo, que lo saben todos. Mi hijo no se va a olvidar nunca, y eso me tiene muy orgullosa. Yo agradezco la diferencia, vivo mi diferencia, me siento orgullosa de mi diferencia. El testimonio más aplaudido de la jornada, una diferencia provocada por la poliomielitis que le afectó a los 6 años. Catalina Parot enfrenta con sus bastones a una sociedad que muchas veces discrimina y de diversas formas. Cuando ya te miran de pie a cabeza y ponen así como cara extraña, así como de pregunta, como diciendo cómo va a llegar todos los días o cómo va a trabajar, eso a mí me dolía mucho. El nuevo cuerpo legal define el concepto de discriminación arbitraria y que a partir de ahora es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares y que cause privación, perturbación o amenaza a los derechos establecidos en la Constitución.
No puede existir discriminación por raza o etnia, por nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política ni religión. No se puede discriminar por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la apariencia personal y enfermedades o discapacidad. Dedicamos esta ley a los más de 17 personas que del año 2002 han muerto, han sido asesinadas por su orientación sexual o su identidad de género. No le tengamos más miedo a la diferencia. La diferencia es para todos una nueva mirada, un nuevo aporte que nos puede enriquecer como sociedad. Si hay casos de discriminación, la ley asegura un procedimiento ágil, con multas que van desde los 185.000 a más de 1.830.000 pesos. Si se determina que no existió discriminación, se sanciona al denunciante, que puede pagar entre 73.000 y 732.000 pesos. No podemos olvidar que fue solo después de el cruel asesinato de Daniel Zamudio, que murió precisamente a manos de la discriminación, que Chile por fin se decidió a dar este paso fundamental. Por eso el rostro de Daniel estuvo más que presente, para que exista un verdadero nunca más. Un esperado paso, el primero de muchos esperan sus promotores. La ley antidiscriminación es una realidad, se promulgó la ley Zamudio. Bueno, te veía bastante emocionado viendo este informe, Rolando. Luego de esta promulgación, ¿cuáles son los pasos que el móvil va a realizar para vigilar efectivamente su cumplimiento? Bueno, aquí afortunadamente hoy día hay instituciones como el móvil y otras como el Instituto Nacional de Derechos Humanos que se va a encargar de monitorear cómo se aplica esta ley. Y nosotros, por cierto, como te señalaba, nos vamos a encargar básicamente de hacer un recorrido por todos los servicios públicos, es decir, ministerios, servicios que tienen que generar estas políticas públicas que establece la ley en su artículo número 2. Eso significa que, por ejemplo, en educación vamos a proponer que las mallas de formación de los profesores, de los estudiantes de pedagogía, incorporen los temas de la diversidad. Incorpore, por ejemplo, educación sexual, incluida la orientación sexual homosexual. Entonces, en trabajo, por ejemplo, para el mundo de la discapacidad, hoy día hay una herramienta para que los discapacitados, por ejemplo, le exijan a los ministerios, a los servicios públicos, a los municipios, accesibilidad respecto rampas para la silla de ruedas, baños adecuados para ellos. O sea, todo se abre un mundo de posibilidades y aquí las organizaciones, la sociedad civil tenemos que ser muy proactivas. Así que yo invito a las organizaciones de minoría étnica, de inmigrantes, de discapacitados, a ponerse las pilas, a acercarse a los servicios, a los ministerios, a los servicios públicos para exigir la aplicación de esta ley y la implementación de políticas públicas que finalmente es lo que va a cambiar la cultura de la discriminación. O sea, aquí la ley, la penalización o la sanción económica por casos de discriminación no resuelve los temas de discriminación. Aquí lo que lo resuelve son las políticas públicas que cambian la cultura respecto de estos temas. Vamos a las preguntas que están haciendo precisamente los televidentes en directo a través del Twitter, porque, por ejemplo, vamos a poner ya la primera pregunta que hemos seleccionado. ¿El no tener un derecho a matrimonio igualitario es o no discriminación? No, por cierto que es discriminación, y yo lo señalé al principio de esta entrevista, de que viene la pelea por matrimonio igualitario y uniones civiles. Lo que pasó es que en esta ley hubo cortafuegos que pusieron los sectores conservadores dentro del Congreso y desde fuera del Congreso. ¿Quiénes? Estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de los sectores conservadores de la clase política que tienen representación parlamentaria, encabezados por un número importante de parlamentarios de la UDI y algunos de Renovación Nacional, encabezados por Carlos Larraín. Y hay un artículo en la ley antidiscriminatoria que establece que esta ley no derogará otras leyes vigentes. Y ese artículo fue hecho profeso para que no derogáramos normativas que efectivamente son discriminatorias, como el 102 del Código Civil, que establece que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Por eso esas peleas, ley de uniones civiles, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, son peleas que vamos a tener que dar paralelamente a la implementación de la ley antidiscriminatoria. ¿Se puede decir que con esta ley se acabó la discriminación en Chile? No, en absoluto. Este es un principio, este es el comienzo de un proceso más largo que tiene que ver con, te decía yo, con la profundidad de un cambio cultural que se tiene que hacer desde el Estado, que se tiene que hacer desde las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, esta es una herramienta que termina con la impunidad que había hasta hoy día en casos de discriminación. A ti te discriminaban por ser inmigrante, por ser mapuche, por ser mujer, por ser homosexual, y esa discriminación en tu trabajo, en el espacio público o incluso en el ámbito familiar quedaban en la más absoluta impunidad.
y por lo tanto lo que hoy día se acaba es esa impunidad, y este es el primer paso de un edificio que hay que seguir construyendo. Por cierto, estamos preparando una propuesta para el próximo periodo electoral, cuando las presidenciales del 2013, donde entre otras cosas vamos a proponer una institucionalidad contra la discriminación, que esta ley sea acompañada de un Instituto Nacional contra la Discriminación, que podría estar instalado esa prerrogativa en el Instituto Nacional de Derechos Humanos o en una institución distinta. Yo me la juego por la tesis de fortalecer el Instituto de Derechos Humanos, darle más atribuciones, darle más recursos, que haya institutos nacionales en toda la región del país que puedan presentar casos ante tribunales, o sea, presentar querellas en el caso de discriminación, o usar la ley antidiscriminatoria. Entonces, aquí hay este es el principio de un proceso que es mucho más grande, que va mucho más allá que la promulgación de una herramienta jurídica como una ley. ¿Se puede utilizar la ley antidiscriminación para exigir matrimonio homosexual? Hay muchas consultas que... Bueno, lo acabo de señalar, lamentablemente yo no puedo, a partir de la ley antidiscriminatoria, usar esa ley para cuestionar la legalidad del artículo 102, que establece que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, tendrá que ser producto de un proyecto de ley distinto, que modifique el Código de Matrimonio Civil para poder acceder al matrimonio igualitario. Mira, el usuario Fuentes Lizama también hace un comentario que quiere que tú le puedas responder. ¿Creen que la ley va a evitar efectivamente crímenes como el de Daniel Zamudio? No necesariamente, no podemos descartar a priori que ocurran crímenes tan horrendos y tan violentos, no solo sobre los homosexuales. Puede haber un crimen sobre una persona por su calidad de migrante, por su raza, por su orientación sexual o por otras causales. Eso no lo descarta una ley, una ley no resuelve esos temas. Siempre existe la posibilidad de que alguien recurra a la violencia extrema para imponer una supuesta superioridad. Pero lo que hace esta ley es dar una señal muy potente. Aumenta las penas. Por ejemplo, establece agravantes cuando yo me concierto, cuando yo me reúno con un grupo y digo voy a salir a patear homosexuales, como lo hacen los grupos neonazis, voy a salir a patear inmigrantes, como lo hacen estos mismos grupos, los delitos cometidos en ese contexto son agravados en un grado automáticamente por esta ley antidiscriminatoria. Por lo tanto, también es una señal tremendamente disuasiva respecto de los casos más extremos de discriminación y de violencia. Y en torno a los asesinos de Daniel, con esta ley promulgada, ¿puede cambiar en algo el proceso judicial? No, en absoluto, porque las leyes en Chile no son retroactivas. Entonces no cambia el panorama respecto, pero no, yo creo que tenemos la suficiente evidencia y el trabajo investigativo del fiscal es de la suficiente contundencia como para lograr las penas más altas que establece el Código Penal chileno, que en nuestro caso creemos que debiera ser cadena perpetua efectiva. Consuelo Bañados también quiere integrarse a esta conversación, lo hace a través de una consulta en Twitter. ¿Qué efectos reales esperan con esta ley? Ella dice, ¿más denuncias o menos discriminación? Las dos cosas. Van a pasar las dos cosas por lo menos en un periodo de tiempo mediano, en términos porque la gente al saber que hay una herramienta para... Muchas personas, por ejemplo, llegaban por discriminación por orientación sexual a nuestra oficina y no teníamos herramientas jurídicas más que el recurso de protección. Proponíamos recurso de protección y en el 97% de los casos los recursos de protección fueron rechazados por las Cortes de Apelaciones. ¿Cuántas veces en 21 años, solo un caso hemos ganado en la Corte de Apelaciones en caso de discriminación. En 21 años, un caso. Por lo tanto, por eso era tan importante una herramienta jurídica nueva, como la que establece esta ley, y por lo tanto, lo que va a pasar en una primera etapa es que mucha más gente, al ver que hay una herramienta efectiva que sanciona la discriminación arbitraria, va a recurrir a nosotros, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones discapacitadas, a pelear sus derechos sabiendo que tiene respuesta en los tribunales de justicia, y por lo tanto van a haber más denuncias, pero no, y por lo tanto y la ley en sí misma tiene un efecto disuasivo. Por cierto que va a haber gente que se lo va a pensar dos veces antes de emitir juicio o acciones discriminatorias arbitrarias en contra de un grupo o de personas, porque también la ley tiene un efecto disuasivo muy importante. Agradecemos esta conversación, y si tú tuvieras que agradecer a alguien la promulgación de esta ley, ¿qué lo harías? Mira, es difícil, hay un grupo de seres humanos tan grande que durante 10 años, en primer lugar yo no puedo dejar de agradecer al equipo del móvil. Hay un equipo de personas que son absolutamente invisibles para el resto de los ciudadanos, que han sido fundamentales en el trabajo de esta ley. Agradecer a los parlamentarios que desde el día 1 estuvieron dispuestos a apoyarnos en este tema, como María Antonieta Sá, Fulvio Rossi, Tomás Jocelyn Hall, que cuando era diputado, Andrés Palma, algunos que ya no son parlamentarios, que han sido ministros. Hubo gente decente, yo diría, desde el primer día en todos los partidos. Fueron uno
o dos en cada sector. Pero con esos dos, con ese pequeño grupo, creo que generamos un proceso que hoy día culmina con una ley que no es la octava maravilla del mundo, pero que sin ninguna duda es una muy buena noticia para este país. Este país es más decente a partir de esta ley. Y esto se debe al trabajo de la sociedad civil, a un grupo de personas que confió en la seriedad, en la rigurosidad de esta propuesta que nos costó 7 años sacar adelante. Veíamos imágenes de Daniel Zamudio en las imágenes que estamos dando. ¿Tuvo que haber un crimen como el de Daniel para que Chile se diera cuenta de lo que estaba pasando? Yo creo que lo que pasó con el crimen de Daniel fue que quedaron desnudos quienes sostenían públicamente en el Congreso y fuera del Congreso que era innecesaria una ley contra la discriminación, que la discriminación de la que hablábamos los homosexuales, como lo dijo el presidente de un partido, Carlos Larraín, era la agenda de la izquierda, era la izquierda era la agenda del progresismo o era la agenda del movimiento homosexual cuando hablábamos de discriminación. La brutalidad del asesinato de Daniel dejó sin argumentación a quienes se oponían a una herramienta de esta naturaleza y por lo tanto yo creo que ese fue el aporte que significó la muerte de Daniel para el proceso de la tramitación de la ley. Rolando Jiménez, te queremos agradecer esta conversación con Canal 24 Horas. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato.